Muy buenos días a todos. Arrancamos el siguiente día del GET con una ponencia que a mí me encanta. Además, es una ponencia que a mí me viene muy bien para aprender, porque yo no sé si por haber sido alumno del doctor La Huerta, que siempre le costaba mucho los cambios, pues el manejo domiciliario en nuestro centro se ha retrasado. Pero bueno, por fin lo hemos empezado a utilizar. Eh, Todas las unidades de CART lo habéis vivido igual que en la nuestra. A raíz de la aprobación del mieloma, pues hemos sufrido un proceso de saturación, ¿no? Y bueno, quizás la forma de ayudar a las unidades a poder seguir tratando el volumen de pacientes que hay es llevando el paciente a casa. Entonces, bueno, este simposio trata sobre ello. La primera parte la dará Ana, sobre Ana Larcón de Puerta de Hierro, sobre la toxicidad aguda y cómo podemos mejorarla para poder llevar el paciente a casa. Y luego Juan Lu Reguera del Virgen del Rocío, pues de la toxicidad más tardía, que no deja de ser muy importante también. Pues nada, Ana, cuando quieras, pues a por ello. Buenos días. Lo primero de todo, quería darle las gracias a José María por la invitación y las gracias a vosotros por estar aquí esta mañana escuchando. José María me lanzó dos preguntas un poco para resolver y para debatir hoy con vosotros. Y estas dos preguntas son: ¿hemos mejorado el manejo de la toxicidad aguda de clase? ¿No? Y la segunda es: ¿podemos mitigarla en el contexto ambulatorio? Inicialmente, cuando vi estas dos preguntas, ¿no?, me lancé a contestar, dije sí. Claramente sí, pero conforme he ido desarrollando la charla y conforme he ido mirando más los datos, quizás me han generado más preguntas que respuestas en esto. Y yo creo que también va a ser interesante un poco vuestra experiencia y preguntas al final de la charla. Estos son mis conflictos de interés en relación con esta charla. Y siempre, antes de hablar un poco de la toxicidad, pues como mensaje o siempre estamos hablando de la eficacia versus seguridad, y realmente nosotros no podemos separar esto. Sabemos que la eficacia y la seguridad es las dos caras de una misma moneda, ¿no? Esa activación que se produce cuando nuestro CART reconoce la célula diana y toda la cascada que lleva de activación, expansión y todas las cascada de citoquinas que va a producir la muerte celular que estamos buscando, es el mismo procedimiento por el cual va a ocurrir la toxicidad. Por lo tanto, siempre vamos a estar intentando buscar ese balance de eficacia y seguridad. Y respecto a la primera pregunta de si hemos mejorado el manejo de la toxicidad, me lo he planteado como en cuatro partes, ¿no? Uno es, primero, para ver si hemos mejorado, vamos a ver qué experiencia hemos reportado durante estos años, ¿no? Llevamos desde 2019 en España, otros países un poquito antes, estamos ya en 2026. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? ¿Qué tratamientos hemos estado utilizando? ¿Qué estamos haciendo actualmente en España? Os voy a traer una encuesta que os mandamos a los centros hace unos meses y que creo que es bastante interesante. Y dentro de esa parte del manejo, pues, ¿qué estamos haciendo para mitigar esa toxicidad o bien adelantar ese tratamiento? La experiencia que tenemos reportada durante los últimos años es muy complicada de recoger y un poco complicada de interpretar, porque es verdad que uno piensa y decir, bueno, vamos a ver cómo vamos en toxicidad respecto al 2017-2018, pero todos sabemos que la toxicidad también depende del paciente que tú tienes delante, depende de la enfermedad que tiene y del producto que tú vas a utilizar. Por lo tanto, la interpretación de esto siempre es bastante compleja. Y luego tenemos los datos que generalmente en este caso son retrospectivos. Entonces, al final es un poco complicado llevarnos una idea de esto. Pero os traigo información de centros de varias localizaciones, incluido España. A la izquierda podéis ver que tenemos esta gráfica de aquí, es un estudio reportado del CFMTR de los americanos con un total de unos 2.000 pacientes. Y como os digo, es un poco complejo porque aquí está junto un poco todo el linfoma, ¿vale? Y sí que, aunque no veáis los números, parece que hay una tendencia a que cada vez vamos a tener menor toxicidad, sobre todo en el caso, por ejemplo, de CRS graves, ¿no? Y parece que en el global de la neurotoxicidad. Pero si miráis los años, os lo comento, esto, aunque fue publicado hace muy poquito, solo recoge pacientes hasta 2021 y por lo tanto tenemos pacientes de 2018, 2019 y 2020. Esto probablemente no veamos realmente el impacto que hemos tenido del
cambio en el manejo de la toxicidad. En ese momento no teníamos ni las guías, en ese momento no teníamos las guías de manejo, tanto las americanas como las europeas, y por lo tanto, pues algo modesto. Sí que hay que remarcar que, por ejemplo, si miramos la toxicidad grave, neurotoxicidad, parece que se mantiene igual. En el estudio que tenéis a la derecha es un estudio, la doctora Torrent, a través del Grupo Español de Trasplante y Terapia Celular, quiso ver exactamente lo mismo. ¿Qué hemos hecho? ¿No? Lo dividimos en 3 periodos, como periodo temprano o época temprana, por decirlo así, que sería desde empezamos junio 2019, junio 2020, luego 2020-2021 y más reciente a 2023. Esto que lo publicaron hace muy poquito en una carta al editor muy interesante. No vemos realmente un cambio muy llamativo en la toxicidad. Sí que podemos ver que a lo mejor existe cierta tendencia que hay menos CRS grave, pero no es estadísticamente significativo y parece, perdonad, que la neurotoxicidad se mantiene prácticamente igual. Lo único que a lo mejor sí que salía significativo era que parecía que el diagnóstico del CRS era anterior, y esto puede ser probablemente por una mejora en los diagnósticos más que realmente en un cambio llamativo. Este estudio, por ejemplo, es mucho más interesante porque solo ha utilizado Axicel como producto, porque creo que se puede ver mejor la evolución de estos datos. Los ingleses sí que hicieron algo similar y sí que vieron que, por ejemplo, ellos sí que vieron impacto. Dijeron, bueno, lo que hacíamos al principio y lo que estamos haciendo ahora tiene un impacto en nuestros pacientes en cuanto a supervivencia, eficacia, y no solo eso, sino también en grados de toxicidad, como podéis ver en el CRS, no tanto en la neurotoxicidad. Entonces, con todo esto nos planteamos, ¿y por qué hemos visto cambios, hemos hecho cambios en nuestro tratamiento durante estos últimos años? Bueno, pues inicialmente, los primeros años de 2018-2019, aquí 2019, nos guiábamos por lo que se había utilizado en los ensayos clínicos, y ahí había una heterogeneidad muy importante. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los ensayos clínicos utilizó sobre todo una diferente forma de hacer la gradación del CRS y del ICANS. Estaban los criterios CARTOX, Lee, STCT, y teníamos una variabilidad y una heterogeneidad muy importante. Afortunadamente, esto se homogeneizó a finales del 19, principios del 20, con los criterios americanos, y esto también nos ha ayudado muchísimo de cara a investigación y de cara a unificarnos todos. Pero como veréis, luego vamos a volver a tener una heterogeneidad posterior. Y con una diferencia muy corta entre 2021 y 2022, pues llegaron tanto las guías americanas como las europeas, marcándonos un poco cómo teníamos que tratar a estos pacientes. Sin embargo, ha pasado ya 4 años. Desde el 2022 no tenemos nuevas guías, pero sí ha salido muchísima información. Cada vez, al final, el mundo del CAR, cada 6 meses o cada poco tiempo, sale algo en un nuevo ensayo clínico, unos nuevos datos en un congreso que van a hacer que estemos cambiando nuestra forma de tratar a los pacientes. Y esto se ve reflejado de ciertas formas, no solo cuando hablas con colegas y le preguntas, oye, tú estás poniendo anakinra en este caso y demás, que parece que cada uno estamos haciendo alguna cosa similar o diferente. Entonces, en esta línea, una de las cosas que nos planteamos a través del GET fue decir, oye, preguntamos a la gente qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Realmente, por ejemplo, en función de las guías del 2022 publicadas, qué estamos haciendo con el tratamiento de estos pacientes. Y aquí dijimos, ¿cómo te sientes de identificado? Siendo el 1, no sigo para nada las guías, el 5, sigo estrictamente las guías, el manejo que estáis haciendo. Entonces, como veis, pues la mayoría de centros sí que tenemos una cierta adherencia, ¿no?, moderada alta a las guías publicadas en 2022, pero sin embargo no hay nadie que las cumpla estrictamente como tal, y sin embargo sí tenemos unos cuantos que estamos aquí piratas un poco haciendo otras cosas diferentes en relación a esto. ¿Y esto cómo se traduce en el manejo del CRS y del ICANS? Bueno, pues preguntamos a los compañeros a todos los centros, en concreto contestaron la encuesta 23 centros de los que estáis aquí presentes, cómo estamos manejando el CRS.
una de las cosas interesantes eran dos bloques, ¿no? Uno más de profilaxis y otro más de intervención precoz. En el caso de la profilaxis del CRS, hay algunos centros, no muchos, 6 centros, que en torno a casi un 30%, que están utilizando alguna estrategia de manejo de profilaxis de CRS en ciertos pacientes y con ciertos productos CART. Entre ellos, la dexametasona ha sido lo más utilizado. En el caso de intervención precoz, esto sí es bastante interesante, la mayoría de centros, más del 70%, están utilizando alguna estrategia de intervención precoz, entre ellos el uso de dexametasona, por ejemplo, en grado 1, persistente, persistente, o el uso de tocilizumab antes de las 72 horas que marca las guías. Y como podéis ver, pues realmente tenemos una tendencia clara hacia una intervención precoz en los centros en España. Y esto lo mencionaré después con un estudio reciente que ha salido en relación a esto. ¿Y cómo estamos haciendo con el ICANS, con la neurotoxicidad? Bueno, pues más centros se unen al mundo de la profilaxis, 8 centros en este caso. Los tratamientos más utilizados son anakinra y dexametasona, y si vamos a la intervención precoz volvemos a ver que somos más proactivos en el tratamiento de la neurotoxicidad, dejando de seguir lo que nos dicen las guías. Por ejemplo, el uso de dexametasona en grado 1 está en un 50-50 en los pacientes. Sin embargo, por ejemplo, el anakinra lo soltamos con más facilidad en grados 1 o 2, y lo que es súper interesante, que esto no está recogido en las guías y que probablemente sea por la evidencia que tenemos más reciente, es que en el grado 3 nos lanzamos casi todos los centros a utilizar anakinra en estos pacientes, con la idea un poco también de ahorrar corticoides y de mejorar el manejo. Añadido a todo esto, muchos centros están utilizando Keppra, que es un tratamiento que estamos utilizando con la idea un poco de hacer la profilaxis de episodios epilépticos. Y ¿por qué hemos estado utilizando, o por qué estrategias hemos hecho, o por qué nos hemos lanzado a hacer, ¿no?, esta intervención precoz, esta profilaxis y demás? Entonces, aquí hay una revisión muy buena de hace ya 3 años del How I Treat, que habla sobre dos cosas en cuanto a mitigar la toxicidad. Y yo creo que hay una cosa que no me voy a meter mucho en la charla, pero que sí tengo la sensación que creo que hemos mejorado, que es la situación del paciente antes de llegar al CAR. Probablemente, y esto se ha visto reflejado en estudios, llevamos los pacientes mejor en cuanto a control de enfermedad, situación del performance status, el control generalmente de la enfermedad, la LDH, etcétera, porque ya tenemos muchos datos que sabemos que son indirectos en cuanto a la eficacia y también la toxicidad de estos pacientes. Entonces, yo creo que esto sí que lo hemos mejorado. También hemos mejorado, por ejemplo, los tiempos desde vein to vein, hemos mejorado los tiempos de mandar el paciente al CART. Por lo tanto, esta parte sí que ha tenido, yo creo, que un impacto en lo que es la toxicidad. Y por otro lado, tenemos las estrategias que hemos mencionado, ¿no?, de la encuesta, ¿no?, pues tanto intervención precoz como el uso de profilaxis. Y esto lo hemos hecho en base a pues datos que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido evidencia científica tanto en ensayos clínicos en el que se ha utilizado de forma precoz tanto tocilizumab como dexametasona, y que parecía que esos datos tenían un impacto positivo en cuanto a la toxicidad. Sin embargo, conforme te vas metiendo en estudiar más la parte de los datos, y los centros cada vez reportan mucho más su información, existen controversias en cuanto a los resultados que obtenemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de la intervención precoz y que muchos de nuestros centros lo estamos utilizando, Gloria Iacoboni presentó ahora en el ASH de 2025, junto con centros españoles, pues realmente ese uso de intervención precoz de CRS en grado 1 sí, probablemente tenía un impacto. Y lo que vieron ellos, pues, es un estudio retrospectivo, pero al final incluye bastantes pacientes, que parece que no se asocia ni con una reducción del CRS grado 3 ni de la neurotoxicidad, y se relaciona con una relación mayor a exposición a corticoides, así como más citopenias e infecciones. Por lo tanto, ¿qué nos dice todo esto? Pues estamos también en un momento un poco de desconocimiento, heterogeneidad, y que probablemente tengamos que homogeneizar y de alguna forma saber, no todos los pacientes probablemente se vayan a beneficiar de esta intervención precoz, y a lo mejor sí que tenemos que intentar llegar a perfilar ese paciente que se pueda beneficiar de este tratamiento.
Lo mismo con la profilaxis. Hemos tenido datos de ensayos clínicos que nos han puesto opciones de tratamiento para la profilaxis, para intentar disminuir de forma profiláctica el CRS y el ICANS. Y aquí ha habido datos que bastante prometedores, sobre todo, por ejemplo, el uso de anakinra en estos casos, pero también, por ejemplo, presentado en ASH de 2025, un ensayo clínico que utilizaba anakinra en pacientes y randomizaba a los dos lados, no vio impacto en la disminución de los grados graves y sí que vio un impacto en las infecciones. Por lo tanto, volvemos a eso, un poco de incertidumbre y heterogeneidad de lo que estamos haciendo y de qué es lo mejor para nuestro paciente. Entonces, con todas estas medidas de tratamiento precoz, profilaxis, podemos lanzarnos a mitigar esta toxicidad en el contexto ambulatorio. Esta diapositiva que os pongo, simplemente sabemos todos la complejidad que tiene el CART desde que tenemos el paciente candidato hasta que realmente lo recibe, el manejo posterior y demás. Lleva una logística muy compleja, equipos multidisciplinares, mucha gente trabajando en todo esto. Es una cosa bastante compleja y la mayoría de centros ahora mismo pues tenemos esta hospitalización entre 2 y 3 semanas con linfodepleción arriba, abajo, ambulatoria o en el hospital, pero al final estamos haciendo ese momento de que el paciente ingrese y se quede. Es verdad que a veces hacemos unas altas precoces, pero podemos realmente utilizar otra estrategia en la cual podamos evitar la hospitalización de estos pacientes. Y el contexto ambulatorio se ha desarrollado muchísimo del CART en Estados Unidos. Tiene mucha presión por reducir el número de días de hospitalización en Estados Unidos y por lo tanto ha habido muchas estrategias. Sabemos que el contexto ambulatorio, y esto lo sabemos porque hay centros en España con una experiencia muy importante en el mundo ambulatorio, sobre todo en el contexto del trasplante y que ahora se están lanzando al mundo del CART, que pues, tiene su impacto sobre todo en la calidad de vida del paciente y luego, por supuesto, en los recursos. Hay varias revisiones, sobre todo americanas, que intentan decir cómo montar tu unidad ambulatoria, que me parece bastante interesante. Lo que no sé es cómo de aplicable es en el mundo español. Una de las cosas a tener en cuenta es que siempre, por supuesto, tienes que tener, pues, te perfilan ese paciente candidato a recibir el tratamiento ambulatorio con un performance status, con un control de la enfermedad, etcétera, y una serie de requisitos que lo podéis ver ahí. También un soporte familiar muy importante. Tenemos ese cuidador 24 horas y además tenemos que tener un backup de ese cuidador. Tiene que haber una educación muy importante del paciente y de los familiares. Por supuesto, cercanía al centro. Ellos lo suponen en 60 minutos. A mí me parece un montón 60 minutos en el mundo del CART. Y luego la parte más importante, o que yo creo más complicada, y lo sé porque lo veo en el hospital, es la parte de la infraestructura del hospital. Entonces, aparte de esto, pues los centros deberían tener un triaje rápido, una valoración inmediata. Tienes que tener un sistema que se pueda ver al paciente todos los días desde la infusión, por lo menos los primeros 7 o 14 días, en función de la coordinación multidisciplinar, ya no dentro del ámbito de la hospitalización, sino estamos hablando del ámbito ambulatorio. Una enfermería muy especializada, por supuesto, procedimientos operativos, calidad y demás en relación. Yo creo que una de las cosas más importantes en todo esto, a nosotros nos pasa, es ese apoyo que tienes que tener de tu dirección, gerencia del hospital para llevar a cabo un proyecto como este. Y por supuesto te hablan sobre todo de esta cama caliente, que sería lo ideal para tener de cara a meter al paciente en el hospital. Y en este contexto ambulatorio, ¿qué tenemos de datos? Tenemos datos que han utilizado tanto intervenciones precoces como profilaxis. Por ejemplo, os traigo 2 casos en los que se ha utilizado Axisel, que sabemos que está relacionado con toxicidad grave, tanto en CRS como neurológica, y ellos lo que utilizaban eran, a la izquierda veis el Zuma 24, que se hizo una profilaxis con corticoides en día 0, día 1 y día 2.
Y bueno, pues decían que eran resultados similares en el mundo de la hospitalización. Pero ojo, si vemos los eventos neurológicos, estamos hablando del 77% con en torno a un 23% de grados 3-4. O sea, nada despreciable. Recientemente, hace 2 semanas, se ha publicado una experiencia también con Axisel de 5 centros americanos. Y lo que hicieron fue comparar hospitalización versus ambulatorio. Entonces, realmente era, de lo que decía es, tengo mi perfil muy similar de toxicidad, tengo perfil igual de outcomes, tanto supervivencia como enfermedad libre de progresión, y he reducido algo la estancia hospitalaria y he reducido el número de ingresos en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, bueno, es una cosa que para tener en cuenta. Y por último, quería traeros este estudio que no solo ha metido un tipo de CART, sino que ha incluido diferentes CART, incluido CART para mieloma, en el que hablamos del contexto ambulatorio y la intervención precoz, que es lo que también hemos mencionado previamente. En este caso, decían como lo mismo, que tenían pues, tasas similares de seguridad, tasas iguales de eficacia, pero con una reducción de la estancia hospitalaria bastante importante, creo que era en torno a 13 días, y una de las cosas que me parecía interesante que mencionaron es que durante la mitad de los pacientes recibieron como linfodepleción bendamustine y la otra mitad recibieron el estándar. Esto fue por una rotura de stock que hubo en Estados Unidos en 2022-2023 de fludaramina. Entonces, sí que se ha visto en estudios que la linfodepleción con bendamustine probablemente tenga un impacto positivo en cuanto a la toxicidad, pero también hemos visto ciertos estudios que parece que existe una tendencia a menor eficacia con este régimen de linfodepleción, pero ellos lo plantean como una posibilidad de sí necesitar reducir la toxicidad en el contexto ambulatorio. Y por último, ya quería terminar, no sé si os he resuelto os he generado más preguntas que respuestas, que es lo que me ha pasado un poco a mí, pero creo que he sacado varias conclusiones en relación a haciendo esta charla, y es que lo más importante que creo es que existe una muy importante variabilidad entre los centros y las estrategias de intervención, lo que está sugiriendo, yo creo, la necesidad de actualizar y armonizar las guías de tratamiento, porque creo que teníamos que ir todos en la misma dirección. Reducir la toxicidad grave es algo que creo que nos tenemos que marcar como un objetivo, porque pese a repasar y repasar datos, la neurotoxicidad grave en ciertos productos y con ciertos pacientes la seguimos teniendo ahí muy presente, y creo que esto es un objetivo que deberíamos cerrar. Por supuesto, la optimización del manejo que estamos teniendo, que yo creo que sí que lo hemos mejorado durante los últimos años, nos está permitiendo también explorar otros modelos, ¿no? De administración y como el seguimiento ambulatorio. Y esto es importante que lo hagamos porque tiene un impacto en la calidad de vida del paciente, por un lado, pero para nosotros también tiene un impacto en el uso de recursos sanitarios, que al final tenemos, conforme van aumentando el número de CARS, y como decía José María, pues al final vamos teniendo más saturado nuestra hospitalización, y de alguna forma es intentar rebajar esa saturación que tenemos. Y por último, esto siempre creo que lo termino así en todas las charlas, pero es que necesitamos continuar generando evidencia, especialmente estudios prospectivos, porque en el caso del CART tenemos pues mucho estudio retrospectivo y sobre todo comparativo, que nos permita definir mejor tanto el momento óptimo de la intervención como las estrategias de prevención y tratamiento. Y nada, con esto quería daros las gracias por vuestro tiempo y escuchar esta mañana, y estoy encantada de que me hagáis cualquier tipo de pregunta si es que puedo resolverla. Muchas gracias, Ana. Dejamos las preguntas para el final para intentar generar un poquillo de debate. Y nada, Juanlu, cuando quieras seguir con la siguiente parte de la toxicidad. Bueno, pues muchísimas gracias, José María, por la presentación, y un placer también para mí pues estar esta mañana compartiendo esta mesa sobre la toxicidad y el manejo de citopenias post-CAR. En concreto, mi parte de la charla va a ser ya orientada hacia el paciente que presenta o bien infecciones o bien toxicidad
en un periodo en torno a los 30 días o hasta 90 días, o incluso hasta el año de posinfusión, y cómo puede tener un impacto esto en la mortalidad y en la supervivencia de nuestros pacientes. Esto, desde mi punto de vista, es uno de los aspectos pilares en cuanto al seguimiento y el manejo de la terapia CAR, al igual de importante que una identificación temprana, una derivación adecuada del paciente al centro de infusión CAR. Como ha comentado Ana, el aspecto importante también del control de la carga tumoral, pero en el seguimiento a largo plazo, aquí juega un papel importante el centro de infusión CAR, pero también el centro de origen del paciente, y que muchas veces el manejo que tienen que hacerse en esos hospitales cuenta con una experiencia más limitada con respecto a comparativamente con centros infusores de CAR, y que es necesario siempre una formación continuada de estos centros para que el manejo sea lo más parecido posible a algún centro de infusión CAR. En cuanto a las citopenias, lo primero que me voy a centrar, la definición de los factores de riesgo que han demostrado tener un impacto en el desarrollo de citopenias posteriores, principalmente en la carga de enfermedad. Dependiendo de la patología, parece que los pacientes con leucemia aguda linfoblástica, o también al principio no se conocía muy bien, pero pacientes con mieloma con una alta carga tumoral, como pueda ser enfermedad extramedular, o pacientes con una infiltración en células plasmáticas importante, pueden tener un mayor riesgo de desarrollar posteriormente citopenias post-CAR. Por supuesto, las líneas previas de tratamiento, tanto el número, el haberse sometido a trasplante autólogo o halogénico al momento de la infusión del CAR, también tienen un impacto significativo en el desarrollo de citopenias. Por supuesto, también la elección de tratamientos puentes más o menos agresivos en cuanto al control de la enfermedad tiene un impacto a día de hoy ya demostrado como factor del riesgo de citopenia. Aquí el adelantar las líneas terapéuticas de la terapia CAR, ahora mismo en linfoma en segunda línea, en mieloma en segunda línea, pues permite optimizar el manejo de este tipo de situaciones. Por supuesto, también la situación medular del paciente en el momento de la indicación del CAR, ya puede venir con citopenias persistentes o tener hematopoiesis clonal de significado incierto, los CHIPs, que en algún estudio parece indicar que puede tener mayor relación en cuanto al desarrollo de síndrome de liberación de citoquinas y posteriormente el desarrollo de citopenias tardías. También es muy importante la situación inflamatoria del paciente a nivel basal, con niveles de PCR y ferritina, que a día de hoy son los marcadores que tenemos en el día a día más sencillos a la hora de poder predecir la evolución de nuestros pacientes. Y, por supuesto, también va a haber mucha diferencia en cuanto al producto utilizado. Pacientes, con moléculas coestimuladoras CD28 parece que tienen mayor riesgo de citopenia que el 4,1-BB, aunque también aquí influye las dosis de ciclofosfamida que se utilizan en la linfodepleción. También, por supuesto, el desarrollo de síndrome de liberación de citoquinas precoz y grave, el aumento de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 o interferón gamma parece que también tiene un perfil de riesgo de toxicidad posterior, de citopenia post-CAR, y, por supuesto, el posible desarrollo de activación macrofágica como toxicidad también precoz de la infusión del CAR. En cuanto a los ensayos clínicos que se empezaron a desarrollar con la terapia CAR, la definición de la toxicidad a nivel de citopenia era también muy variada, como ha explicado Ana también en la toxicidad de síndrome de liberación de citoquinas y CANS, y fue necesario realizar un documento de consenso que me parece muy adecuado. En el año 2023, la EJA y el BMT pues, establecieron bien cómo nombrar la toxicidad inmediata antes de los primeros 30 días, con unos niveles de neutrófilos por debajo de 500 durante más de 14 días sería un grado 3, o que nunca suban por encima de 500 estaría en grado 4, y sobre todo los niveles por debajo de 100 neutrófilos más de 7 días ya sería un grado 3, y el grado 4 por más de 14 días con unos niveles por debajo de 100. Esto, en la mayor parte de los ensayos clínicos hasta este tiempo, no especificaban cómo se comportaba la toxicidad de estos pacientes. Por tanto, la información que hemos podido recibir de esos ensayos estaba sesgada en cuanto al conocimiento de manejo de estos pacientes. En cuanto a las citopenias tardías, también a mayor de 30 días, pues la cifra de 1500, 1500 y 100 pues establece los grados del 1 al 4. En cuanto a la incidencia de estos grados de toxicidad, según la población de pacientes que tratamos a día de hoy en linfoma y mieloma, pues el estudio del doctor Reyeski del año 2024, con una población de pacientes bastante significativa, de más de 540 pacientes a nivel mundial, de más de 12 centros, estableció que la incidencia de estas citopenias tardías, early, hasta los 30 días de grado 3-4, se sitúa en un 22%. Por tanto, nada desdeñable en el porcentaje de pacientes que estamos tratando a día de hoy.
Y si nos vamos a evaluar esta hematotoxicidad asociada a células inmunoefectoras por patología, vemos que en el linfoma B difuso de célula grande, con una N de 334 pacientes, grado 3-4 lo presentan en torno al 23% de los pacientes. En cuanto al linfoma de células del manto, grado 3-4 estaríamos sumando estas dos líneas de aquí, 28%, y en el contexto del mieloma múltiple, en ese momento la N de pacientes no era tan alta como la que tenemos a día de hoy, pero bueno, también 112 pacientes, y vemos que aquí la toxicidad de grado 3-4 es algo menor, 11 y 4 pacientes, pues estaríamos hablando de un 15% de toxicidad grado 3-4. En cuanto a la evolución temporal, es también relevante conocer que no todos los pacientes se van a comportar igual y la mayor parte de los pacientes van a comportarse inicialmente con una citopenia derivada de la linfodepleción inicial y va a haber un grupo de pacientes que van a tener una recuperación precoz, que sería la línea verde. Luego va a haber pacientes que pueden tener un curso intermitente, que pueden tener una recuperación precoz en torno a los 20 días, al mes, pero luego por diferentes circunstancias pueden tener fluctuaciones en el seguimiento de esta cifra de citopenias periféricas. Y por último está el grupo de pacientes con mayor dificultad de manejo, que son los pacientes de fenotipo aplásico, donde estas citopenias pueden durar semanas o meses post-infusión post-CAR y por tanto son el grupo de pacientes en el que la mortalidad relacionada con esta toxicidad puede ser más significativa. ¿Cómo podemos clasificar o predecir cómo se va a comportar nuestro paciente? Pues a día de hoy el score CAR Hematotox es el que ha sido validado en mayor corte de pacientes y que a nivel mundial se utiliza en la mayor parte de centros para poder predecir cómo se van a comportar nuestros pacientes. El CAR Hematotox Score, como conocéis, tiene una evaluación de la situación hematológica del paciente basal antes de la linfodepleción en cuanto a las cifras de plaquetas, recuento de neutrófilos y hemoglobina, y luego evalúa también la situación inflamatoria del paciente antes del inicio de la linfodepleción con los niveles de PCR y de ferritina. Perdón. En cuanto a cómo evaluar el riesgo, pues los pacientes que suman en esta escala 0 o 1 punto son pacientes de bajo riesgo de hematotoxicidad. Y esto en la diferente población de pacientes, tanto en linfoma como en linfoma del manto como en mieloma múltiple, se observa que ese grupo de pacientes pues realmente tienen una incidencia baja de pacientes con fenotipo aplásico y esto se traduce también en unos bajos ratios tanto de infección bacteriana como infecciones graves de todo tipo. Además, la mediana de duración de su citopenia profunda es corta. Estamos hablando de 3-5 días de citopenia y que generalmente tiene un riesgo bajo de complicaciones graves. El otro grupo, el grupo de alto riesgo, veis que tiene un amplio porcentaje de puntuación de 2 hasta 7, serían todos pacientes de alto riesgo y aquí lo que vemos es que el porcentaje de pacientes de fenotipo aplásico, vemos que la representación ya se va por encima del 30%, tanto en linfoma bidifuso de célula grande como en mieloma múltiple y también en el linfoma del manto hasta un 47%. Y eso se traduce en la incidencia de infecciones graves de todo tipo y también infecciones bacterianas. En cuanto a la población global, ¿cómo es capaz la escala CAR Hematotox de predecir cómo se van a comportar nuestros pacientes? Pues evaluando los pacientes de bajo riesgo, vemos que es capaz de seleccionar un grupo de pacientes que van a tener hasta un 45% de ellos una recuperación precoz y adecuada de sus citopenias. Va a haber un 50% de pacientes que van a tener ese curso intermitente, que va a requerir un manejo específico ya individualizado por paciente, y una representación muy baja de pacientes de fenotipo aplásico, apenas un 2%. En cuanto a los pacientes de alto riesgo, pues la representación del porcentaje de pacientes de fenotipo aplásico, que sería el de mayor riesgo, se va hasta un 40% y pacientes con bajo riesgo en este grupo, pues al final, de un comportamiento de recuperación precoz, estaríamos hablando de un 9%. ¿Qué quiere decir esto? Que aún así sigue habiendo pacientes en los que en este factor de predicción no es plenamente exacto y por tanto probablemente harán falta ampliar este tipo de scores a scores dinámicos que nos puedan permitir conocer cómo se ha comportado el paciente después de la infusión en cuanto al grado de síndrome de liberación de citoquinas o cómo ha sido tratado en cuanto al manejo de la neurotoxicidad, que por tanto probablemente tengan una influencia luego en el desarrollo de estas toxicidades tardías. Yendo ya específicamente por patología, la validación de esta escala ha permitido observar diferencias en cuanto a incluso la supervivencia libre de progresión en el grupo de linfoma. Pacientes de bajo riesgo tienen diferencias
aunque en el estudio no llegó a ser significativo en cuanto a la N de pacientes que tenía, pero vemos aquí la tendencia en cuanto a supervivencia libre de progresión y sobre todo en la gráfica de abajo a la derecha donde vemos que los pacientes de alto riesgo tienen una mayor duración de la estancia hospitalaria. En cuanto al mieloma múltiple, también esta escala, CAR-EMATOTOX, permite predecir y seleccionar adecuadamente ese grupo de alto riesgo de fenotipo aplásico hasta un 30%, y eso se traduce también en diferencia en supervivencia libre de progresión, como veis en la gráfica de la derecha. En ese grupo de pacientes de alto riesgo la mediana de PFS es de 4,9 meses frente a una mediana no alcanzada en el grupo de bajo riesgo. Y por último, en el linfoma del manto, vemos que todavía incluso esta escala es un poco más precisa en cuanto a la selección de pacientes de fenotipo aplásico, hasta un 47% en este grupo de pacientes de alto riesgo, frente a ningún paciente en la escala de hematotox en el grupo de bajo riesgo. Y también permite observar diferencias significativas en la supervivencia libre de progresión de estos pacientes por una mediana de PFS de 9,2 meses en el grupo de alto riesgo y no alcanzada en el grupo de bajo riesgo. Pues bien, ¿cómo podemos manejar o diagnosticar la citopenia de nuestros pacientes? En un primer paso, los pacientes que se monitorizan después de una infusión CAR, pues con su perfil de hemograma básico, y en algunos pacientes podemos evaluar si hay alguna toxicidad derivada de algún fármaco que pueda estar recibiendo, descartar, por supuesto, déficit de vitaminas o descartar infecciones virales, como puede ser citomegalovirus o incluso infecciones bacterianas. Este manejo básico lo utilizamos en un paciente que recién comienza con estas citopenias y puede tener otros factores asociados en el periodo precoz. ¿Qué pasa? Que en el paciente que iniciamos tratamiento con factores estimulantes de colonias de granulocitos y mantiene la citopenia durante unos 5 o 7 días, habría que empezar a investigar si hay algún otros factores añadidos. Por ejemplo, si se añade anemia, pues descartar infecciones por parvovirus, infecciones por herpes 6 o JC en pacientes con clínica neurológica no explicada. En pacientes que desarrollen activación macrofágica, pues estaría bien evaluar virus de Epstein-Barr, adenovirus, otros factores que pueden influir en esto. Y en pacientes que ya pasen más de 3 meses después de la infusión del CAR, pues lo recomendado actualmente pues sería realizar un aspirado de biopsia de médula ósea para descartar la presencia de síndrome mielodisplásico, leucemias agudas o recaídas de la enfermedad en el contexto de la leucemia aguda linfoblástica o linfoma, por ejemplo, linfoma folicular, que puede infiltrar médula ósea. Y ya de etiologías más raras, creo que también en algunos casos de etiología no explicada, pues habría que descartar otro tipo de patologías autoinmunes, HPN, etcétera. En cuanto al algoritmo de actuación, estaríamos hablando de que en los grados 1 y 2 generalmente suelen tener un manejo sencillo y que no requieren más que vigilar al paciente de cerca el desarrollo de infecciones, y aquí se podría plantear el uso de filgastrin o GCSF de manera precoz desde el día +2 en los pacientes de alto riesgo. En aquellos pacientes que ya estén en grado 3-4 también procedería el uso del análogo del factor estimulante de colonia de granulocitos. Y en cuanto al paciente que ya llega al día 14 y mantiene esas citopenias mantenida a pesar de haber empezado ya el factor y no haber recuperado la cifra, es cuando se debe de considerar otras estrategias añadidas, como puede ser el análogo de la trombopoyetina, como romiflozin, el trombopag, gabatrombopag, y más adelante, si el paciente no va respondiendo adecuadamente, incluso utilizar algún boost de CD34 si se dispone de manera autóloga, y como última medida en pacientes que no tengan esa alternativa y persistan con citopenia, pues la realización de un trasplante alogénico. Bien, ¿qué experiencia hay en cuanto al tratamiento de análogos de trombopoyetina? Pues la realidad es que ensayos clínicos no han habido y estudios de registro son muy pocos la información que tenemos. En cuanto al grupo español, publicó los resultados del tratamiento con el trombopag en el año 2024, con una N de pacientes de 38 pacientes tratados con en la indicación de necesidad de transfusiones de plaquetas, de al menos una transfusión de plaquetas desde la primera semana desde la infusión del CAR. En cuanto a la cifra de plaquetas con la que empezaban el tratamiento con el trombopag, era de 12.000 plaquetas y en torno al día 21 desde la infusión. La dosis inicial, generalmente la dosis de 50, pero pues, progresivamente se iba subiendo en una N importante de pacientes hasta 150 miligramos diarios.
el tiempo de uso del Trombopag era de en torno a 60-68 días y en cuanto a pacientes que recuperaban la cifra de más de 20.000 plaquetas, se consiguió en un 76% de los pacientes e incluso por encima de 50.000 plaquetas en un 68% de pacientes. No solo mejoraba la cifra de plaquetas, sino que también observando la cifra de neutrófilo, por encima de 500 neutrófilos lo conseguían el 83% de pacientes y también la independencia transfusional de sangre en el 83% de pacientes. Como veis aquí, la secuencia temporal en torno a los 30-60 días de la infusión del CAR es cuando recuperan la mayor porcentaje de pacientes, pero sigue habiendo ahí en torno a un 15-20% de pacientes en el que esta estrategia de tratamiento todavía sigue siendo insuficiente. En cuanto al resto de implicaciones que pueda tener el uso de análogos, puede ser pues, esa disminución de las necesidades transfusionales y esto no me voy a centrar ya en mucho más. Y en cuanto al bus de CD34, la información todavía es menor que con el uso de análogos. Pocos centros son los que han utilizado esta estrategia en pacientes con citopenias profundas y duraderas. Y me parece importante comentar el estudio de la izquierda, que es del año 2022, con 13 pacientes, en el que se utilizó el bus de CD34 disponible en pacientes con linfoma y se conseguía un injerto de neutrófilos a día más 30 del 62% de pacientes, eso del 82% de pacientes, y de plaquetas al día más 30 en el 60% de pacientes. Eran pacientes que ya venían de GCSF, de análogo de la trombopoyetina e incluso de esteroides. A la derecha, remarcar que otro estudio, también con una N importante de pacientes, estudio americano, registró la utilización de BUS en 12 centros de Estados Unidos, con una mediana de C34 por kilo de 2,9 por 10 a la 6 y en torno al día 53 después de la administración del CAR. El 100% de los pacientes consiguieron una recuperación hemoperiférica a día 22. Pero el año pasado el grupo de Stanford reportó 2 pacientes que eran pacientes con mieloma múltiple y que después de la infusión de manera precoz desarrollaron síndrome de liberación de citoquina y activación macrofágica, y por persistencia de citopenia se realizaron un BUS en el día 38 y en el día 54 con una dosis de CD34 muy elevada, 13,4 en un paciente y 20,8 por 10 a la 6 en otro paciente, y ambos pacientes fallecieron al cabo del mes después de la administración de este BUS por empeoramiento o recidiva de su cuadro de activación macrofágica. Por tanto, habrá que evaluar en este grupo de pacientes que ya vienen de haber desarrollado síndrome de liberación de citoquina o de activación macrofágica previo a la utilización del BUS, si procede utilizar este tipo de estrategia o realmente la influencia de este tipo de toxicidad se ha relacionado con esa dosis de CD34 muy elevada, ¿no? Eso necesitamos más datos para poder sacar conclusiones. En cuanto a la hematotoxicidad asociada a células inmunoefectoras, demostrado por el grupo europeo en el estudio del doctor Reyeski, que comentaba en el año 2024, demostró que esos pacientes de toxicidad severa, de citopenias profundas, tenían una mayor mortalidad no relacionada con la recaída ni con el tratamiento, o sea, ni con la recaída de su enfermedad, de en torno a un 13,9% al año frente a un 4,5% al año en el grupo de bajo riesgo. Y observando esa mortalidad de 31 pacientes, vemos que la mayor parte de estos pacientes fallecen principalmente por infecciones, está en un 70% de ellos. No solo el grupo del doctor Reyeski en el 2024, sino que ahora en febrero del 23 el grupo italiano también ha publicado sus datos de registro con 932 pacientes de linfoma, tratados tanto con Axicel como con Tisacel como con Brexucel en los pacientes de linfoma del manto, y con una mediana de seguimiento de 17 meses. Pues como veis, la mortalidad no relacionada con la enfermedad está en 47 pacientes, un 5%, y al año la incidencia es de un 5,5% y a los 2 años es de 8,8%. Observando la distribución de las causas de enfermedad, vemos que en la serie global las infecciones se sitúan en un 51%, un 11% en las segundas neoplasias, pero por tiempo vemos que en el periodo precoz, en el primer mes después de la infusión, la mayor porcentaje de mortalidad es por síndrome de liberación de citoquina y neurotoxicidad y menor por infecciones, pero ya a partir del mes hasta los 3 meses las infecciones se sitúa como el principal causa y ya más allá de los 3 meses de la infusión la mayor parte de pacientes fallecen por infecciones y en un 30% por segundas neoplasias.
¿Cómo podemos identificar los pacientes que tengan mayor riesgo de desarrollar infecciones post-CAR? Pues es difícil de evaluar porque, como veis, hay muchos factores en los que la secuencia temporal desde un paciente que se trata con la terapia CAR puede tener incidencia en su posterior desarrollo de infecciones. Como veis, la situación basal del paciente, el uso de linfodepleción más o menos agresiva, el tipo de producto utilizado, el desarrollo de ICANS o síndrome de elevación de citoquina precoz. Todos estos factores van a influir en que la incidencia de infecciones bacterianas durante el primer mes sea lo más relevante, y a partir del primer mes y de los 3 meses es la etiología viral la que gana el mayor porcentaje de incidencia, y la infección fúngica se mantiene en un porcentaje bajo, pero que en pacientes también de más de 3 meses y más 6 meses pues sigue persistiendo como una entidad importante en el seguimiento de los pacientes. En cuanto al tratamiento, no voy a decir nada sobre las transfusiones de hemoderivados. En cuanto al uso de GCSF, como decíamos, en pacientes de alto riesgo con un marcar hematotoxic score de más de 2 puntos, se podría valorar el uso precoz de GCSF, incluso durante la primera semana del desarrollo de la citopenia, aunque la mayor parte de los centros lo utilizamos en torno al día 14. En cuanto a la profilaxis antibacteriana, en la mayor parte del centro se opta por una decisión individualizada por política del centro, pero en nuestro centro, por ejemplo, de Virgen del Rocío, utilizamos una estrategia de desescalada precoz o incluso retirada de la antibioterapia de manera precoz si a las 48 horas del desarrollo de fiebre no hay ningún aislamiento microbiológico y el paciente tiene un CAR hematotox de 0 o de 1 punto. Esto a día de hoy pues está permitiendo que pacientes tratados con este tipo de terapia pues reduzcan su carga antibiótica. Y por último, el seguimiento a largo plazo del neumocistis. A día de hoy pues se recomienda dosis de 960 miligramos 3 veces a la semana hasta que el paciente tenga más de 200 CD4, incluso más allá del año de la administración del CAR. Y en cuanto a la profilaxis antifúngica, la recomendación más extendida es utilizarlo cuando el paciente tiene citopenia prolongada de más de una semana con algún azol, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen necesidad de corticoides a dosis alta para mitigar algunas de las toxicidades precoces que presentemos. Y ya por último, 2 palabras sobre el tema de las segundas neoplasias. Todos nos asustamos mucho en el año 2023 con esta alerta de la FDA, donde se pidió investigar en todos los ensayos y en estudios de registro la incidencia de linfomas T o linfomas asociados al propio CAR en el grupo de pacientes tratados con este tipo de terapia. Comentar que fue una incidencia de 22 casos en 27.000 pacientes en Estados Unidos y apareció este tipo de toxicidad en 5 de los 6 CAR aprobados en Estados Unidos. Pero bien, si nos vamos a la población global de pacientes tratados con esta terapia, vemos que esa toxicidad o ese desarrollo de linfomas T no es la principal causa de segundas neoplasias. Vemos que son las leucemias agudas y los síndromes mielodisplásicos los que tienen una N más significativa. Por tanto, este tipo de toxicidad posiblemente relacionada con el CAR tenga un papel mucho menor. Vemos que los linfomas T en este grupo de corte de registro son 17 pacientes los que lo desarrollaron. Y por último, el registro del CIBMTR con 500 pacientes, más de 500 pacientes tratados con linfoma, observó que 45 pacientes son los que desarrollaron segundas neoplasias, con una representación de pacientes tratados con trasplante autólogo previo un 50%, y la mediana de tiempo desde que se administra el CAR hasta que desarrolla la segunda neoplasia es de 19,3 meses. En cuanto a la mediana de seguimiento de este estudio fue de 35 meses, 16 pacientes fallecieron por esta segunda neoplasia, 8 de 16 derivados de este tipo de tratamiento, y la mediana de supervivencia global del diagnóstico hasta el desarrollo de segunda neoplasia fue de 26 meses. Por último, mensaje para llevar a casa, pues identificar de forma precoz a los pacientes con mayor riesgo de citopenias profundas puede permitir reducir la morbimortalidad asociada a la misma. El CAR hematotox score se sitúa como el modelo más ampliamente utilizado y validado en varias cortes de pacientes. Se necesitan más estudios sobre eficacia de los análogos de la trombopoyetina y otras estrategias de rescate o actitudes preventivas para el desarrollo de citopenia. Las infecciones asociadas a estas citopenias profundas, pues ahora mismo son la causa de non-relapse mortality más frecuente en la actualidad, y la incidencia de segundas neoplasias pues, es similar a lo publicado en otras estrategias de tratamiento y sin mayor incidencia de neoplasias asociadas a células T. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Juanlu. Simplemente una reflexión mientras Juanlu se sienta. Yo creo que tenemos que ser críticos y realistas.
Has mencionado una publicación, un paper, una comunicación de LAS muy buena, no que la profilaxis con anakinra no funcionaba bien, porque estoy de acuerdo, ¿no? Pero en ese mismo as, si te ibas a los póster, había otra con la misma N parecida de que iba muy bien. Entonces, desgraciadamente, eso, no estamos generando una evidencia científica, yo creo que buena. Hacen falta ensayos clínicos para saber realmente lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Yo creo que hay mucha gente aquí de la industria. Los grupos como el GED, grupos colaborativos, pues somos, yo creo que candidatos muy buenos para poder hacer estos estudios, para saber bien lo que hacemos con nuestros pacientes. Ahora ya, después de esta reflexión, pues abro el turno de preguntas a quien quiera de la audiencia. Y si no, pregunto yo, claro. Está funcionando. Sí, sí. Bueno, una pregunta muy, muy sencilla. Que lo he visto, hemos hecho un desayuno maravilloso esta mañana con el experto y me queda con la copla. A vosotros dos, ¿cuál es la toxicidad más importante que os impide el manejo ambulatorio del paciente? Una. Así. ICANS. El ICANS, claramente. Vale. Entonces, bueno, pues hace falta, ¿no?, el prevenirlo. ¿Y tenéis montada una unidad en vuestra unidad de pacientes ambulatorios o todavía no? Bueno, contesto yo primero. El Virgen del Rocío a día de hoy todavía no lo tenemos implementado, pero sí tenemos ya un poco la idea, después de los estudios recientemente publicados, cómo poder llevarlo a cabo, cómo poder tener esos pacientes monitorizados diariamente, como son las recomendaciones que ha comentado Ana. Y estamos en fase de pasar esa documentación a la dirección gerencia, que ahora mismo sería el que tiene que decidir los recursos que va a poner sobre nuestro servicio para poder disponer de esa cama caliente, como comentaba Ana, que es necesaria para este tipo de pacientes. Este paciente no debe de ir por el circuito habitual de venir desde domicilio a una urgencia y necesitaría que el manejo por el hematólogo, que conoce adecuadamente este tipo de toxicidades y de manera precoz, sea adecuada. Estamos en fase de esa documentación y esperemos que tengamos buenos resultados, porque a día de hoy el volumen de pacientes que vamos recibiendo de mieloma en segunda línea y de linfoma ahora sigue siendo muy alto, y actividad de ensayos clínicos que no podemos demorar, y por tanto es una necesidad urgente el poder tener claramente un establecimiento de un manejo domiciliario. Pero a día de hoy realmente con un primer paciente no lo tenemos todavía. ¿Y vosotros, recuerda? O sea, vosotros estáis en dos centros muy grandes, de mucho volumen. Yo estoy en un centro mucho más pequeño, pero sí que ha habido intención de hacer una unidad de hospitalización a domicilio con la idea también de llevar trasplantes, etcétera. Entonces, nosotros, y es una cosa que he mencionado, tenemos un gran problema, y esto es, yo creo que es de la ayuda desde arriba, o sea, de dirección médica, gestión y dirección de enfermería es fundamental para intentar montar este tipo de unidades. Entonces, nuestro problema mayor, que no sé cómo lo habéis solventado, o a lo mejor la gente de la audiencia también lo ha solventado, pero en nuestro caso, por ejemplo, dirección de enfermería dice, o sea, mencionan mucho que no están cubiertas legalmente en el caso de desplazamiento a domicilio. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, estamos teniendo problemas para la ejecución de este tipo. Entonces, sí que es súper importante que si necesitas apoyo desde arriba, o sea, necesitas una infraestructura para montar una unidad de estas características. Totalmente. Nosotros sí que hemos empezado ya con la administración ambulatoria de CART, haciendo la infodeplección, haciendo la infusión, y bueno, estamos haciéndolo con Ciltacel, que sabéis que, bueno, que afortunadamente la gran mayoría de los niveles de citoquinas que hace pues son leves. Entonces, bueno, lo que sí hemos visto y lo sabíamos de antes es que nuestra serie, el 90% de los pacientes hacen CRS. Entonces, al final, vamos a tener que ingresar a todos, ¿no? O al menos que estén unos días con nosotros en la planta. Y los ingresamos de forma precoz la tarde del cuarto día de la infusión. Y lo que digo yo, dejamos al paciente en su casa con un kit de supervivencia, que si hace fiebre, se toma en su casa 10 de Dexa, un antibiótico oral, un paracetamol, y se viene rápidamente a nuestra... Le das la Dexa ahí en la casa. Sí, vale, hemos empezado así. Cuando cojamos experiencia, pues probablemente no haga falta. Entonces, Sí. Ay, no sé. No sé si se escucha. Sí. Yo tenía una pregunta referente a los bus de CD34, porque en nuestra experiencia me parece que hay una limitación importante, que es que en muchos pacientes no disponemos de progenitores criopreservados. Entonces, no sé si tenéis algún tipo de protocolo para, tal vez en aquellos pacientes de mucho riesgo, hacer una movilización previa de progenitores y dejarlos criopreservados por si acaso.
Eso a día de hoy sigue siendo una limitación. Lógicamente, los estudios que he mostrado eran de pacientes que ya tenían previamente ese producto criopreservado, o bien porque habían sido sometidos ya a trasplante autólogo anteriormente y tenían celularidad suficiente criopreservada, o bien eran pacientes con algún trasplante halogénico previo y que también tenían dosis de donantes también criopreservadas. Hacer una estrategia dirigida ya a un paciente para movilizarle, recoger progenitores en un contexto de progresión de la enfermedad y de necesidad de ir al tratamiento con CAR cuanto antes, se hace bastante complejo. Y a día de hoy yo no tengo conocimiento de que en ningún centro se esté utilizando esa estrategia, aunque sería lo ideal para intentar anticiparnos a esto. Pero la realidad nos lleva a que primero nos centramos lógicamente en el control de la enfermedad y poder someterle a la aféresis de linfocitos para el CAR, y dejamos en un segundo tiempo el poder hacer una recogida de progenitores. Y cómo seleccionar bien ese paciente de riesgo también es muy complejo. Como he comentado anteriormente, la variabilidad de datos que hay en cuanto a la incidencia de poder desarrollar citopenias tardías es muy variable, y a día de hoy no se sabe muy bien en qué tipo de paciente tendría sentido realizar esa recogida. En el momento de la primera línea, en el paciente con mieloma, pues a día de hoy sigue siendo el estándar el trasplante. Entonces, bueno, en algún paciente de alto riesgo en ese contexto podría tener sentido aprovechar la aféresis que se realiza para su indicación de trasplante en una N de CD34 mayor para tener una parte criopreservada. No parecería descabellado, pero la cuestión es a cuánto volumen de pacientes tienes en tu centro como para poder tener ese producto criopreservado en el que al final lo vas a acabar utilizando en una N de pacientes muy pequeña. Por tanto, los recursos logísticos que tendrías que tener también es otro factor limitante. Por tanto, a día de hoy, una estrategia dirigida anticipando a manejarlo es bastante complicado, y desconozco que haya algún centro que lo esté haciendo, y solamente se utiliza en aquel paciente en el que su indicación del trasplante previa ha permitido tener progenitores ya previamente. Mira, pues la última pregunta que tenemos por aquí. Muchísimas gracias a los dos. Realmente he aprendido mucho con vuestras charlas. Quería hacer dos comentarios. Las mismas variables que predicen un hematotox alto predicen que no puedas movilizar progenitores hemopoéticos. O sea, lo de recoger pre como que no. Y luego, fijaros que muchas de las variables que están implicadas en que alguien haga una neurotoxicidad muy grave, un CRS muy grave, un hematotox muy grave, tienen que ver simplemente con la selección de los pacientes. Quizá hay que aprender a decir no más, que creo que ya se está haciendo, y no creer que todo el mundo puede ir a un CAR así con prisas y metido con el pie como si intentaras rellenar una maleta. A veces hay que parar, ver si el paciente mejora. Si no mejora, pues no hacerse el CAR-T. Quizá, porque lo de las profilaxis y todo eso está muy bien, pero todo empieza con la mejor selección de los pacientes. Creo. Absolutamente, sin duda. Pero por eso la indicación en segunda línea ha mejorado mucho el perfil de pacientes que tenemos, Sí. tanto en linfoma como en mieloma a día de hoy. Yo creo que hemos aprendido, ¿no?, a llevar mejor al paciente al CART. Con los años lo vamos viendo, ¿no?, en menor carga tumoral, hemos optimizado los puentes también. Yo creo que no hay nadie que se plantee poner en un ECOG muy malo de un paciente poner el CART. Yo creo que ahí nos frenamos casi todo el mundo. O sea que yo creo que con el tiempo hemos aprendido a mejorar ese perfil que recibe la terapia CART. Eso es. Bueno, yo creo que terminamos este primer simposio de hoy. Muchas gracias a los ponentes maravillosos y a todos los que habéis colaborado, que es maravilla.